bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Mujer Tu Voz Cuenta. Hoy, como cada jueves, estamos conociendo historias de mujeres emprendedoras, mujeres valientes, mujeres resilientes. Así que gracias a cada una y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta su casa, vernos a través de todas nuestras redes sociales, seguirnos. Gracias, muchísimas gracias. Y por supuesto a todo nuestro gran equipo de Mujer Tu Voz Cuenta, en especial a Divas Beauty Salon, que como siempre nos recibe y también está muy pendiente de nuestro cuidado, como nosotras nos vemos aquí frente a ustedes. Muchísimas gracias y comenzamos hoy. Tengo una invitada muy especial. Nos conocemos desde hace muchísimos años y por esas situaciones de la vida nos reencontramos cuando ella estaba pasando una situación difícil, una situación que como madre quisiéramos ninguna poder pasar, pero como mujer valiente, resiliente, fuerte, ha logrado sobrellevar esa situación, ser pilar de su casa, fortaleza de su casa, no solamente con sus hijas, sino también con su madre. Como hija, como madre, ha sido, pues, para mí, que la conozco, realmente una persona de admirar. Y ella es Ruth Guadalupe, que hoy está con nosotros, Ruth Guadalupe Lagos, quien... De verdad agradezco muchísimo, Ruth, que me dejes esta entrevista. Sé que te vas a tocar sentimientos, pero creo que es importante. Lo hablábamos antes de comenzar. Es importante porque quizás muchas mujeres, muchas madres, muchos padres se van a identificar contigo. Y realmente Mujer Tu Voz Cuenta es para dar a conocer esas historias. Para mí sos una mujer muy valiente, sos una mujer resiliente, una mujer fuerte, aunque a veces toca llorar, ¿verdad? Sí, claro. Así que bienvenida, Ruth, a tu programa. Bueno, hola Dayana, el público en general, tu gran audiencia que cada vez que te vemos ahí en las redes sociales estamos pendientes de tu contenido. Gracias por crear este espacio para poder expresarnos las mujeres en tantas facetas, en tantos sentimientos, en tantos aspectos que día a día pues nos toca enfrentarnos. A veces hacemos bulla, a veces hacemos las cosas en silencio. Y también quiero agradecer a tus colaboradores aquí, que pues ellos son los que también son un aporte muy importante. Así es, ¿no? Sin ellos, imposible, Ruth. Imposible. Imposible. Y para comenzar... Bueno, como les dije, a Ruth la conozco desde hace algunos años, trabajamos juntas, fuimos compañeras de trabajo, pero nosotros queremos que ustedes la conozcan. ¿Quién es Ruth Guadalupe? Ruth Guadalupe Gallo Lagos, ese es mi apellido completito. Esa es la matrícula que me puso mi mami y mi papi. Soy una mujer en sus 40, todavía ahí ando. Soy mamá de unas muñecas hermosas, gracias a Dios. Soy hija, gracias a Dios tengo la dicha de poder tener a mi padre y a mi madre vivos, a pesar de los pesares de la vuelta de la vida y tantas cosas, pero trato de honrarlos hasta donde Dios me permite y gracias a Dios me ha dejado hacerlo. Y soy hermana de 2 lunáticos, como les digo yo a ellos. A veces me caen mal, pero ni modo, en el contrato no puedo rescindir de ellos, entonces... que también los adoro mucho y pues soy una mujer que se sigue encontrando día a día porque hay pruebas diarias siempre. Así es. Y bueno, Ruth es hija de una mujer también muy especial. Sí. Muchas y muchos de ustedes la han de conocer, la han de recordar, que es la profesora Caíta. La profesora Caíta. La profesora Caíta, maestra de generaciones, a la cual enviamos un saludo. Siempre veo a Ruth acompañando a su mamá, siempre anda Ruth acompañando a su mamá en el médico, siempre andan comprando. Ruth siempre está muy cerca de su mamá. Como me dice ella, soy su bastoncito. Entonces le digo yo que pues ella me da la fuerza también porque... cuando veo una sonrisa o que ella tiene un muy buen día por su salud, que se lo permite, eso para mí también es de mucho motivo
para seguir adelante, porque hay días que debido a su salud son días difíciles para ella. Pero yo soy la que, mami, vamos al súper, o ella me dice, llévame aquí, llévame allá, y yo, aprovechame, vámonos para cualquier otro lado. Incluso le dije, un día le digo, mami, vámonos a echar una sopa, solo vos y yo, vámonos pues, me dice. Y todavía está pendiente, no la hemos podido tener. Todavía no han podido ir. Sí, mi mami es la profesora Macaria Lagos. Ella es originaria del Progreso, es modelo 49, le digo yo. Y es maestra de educación primaria, ya jubilada. Aquí en el sector de Tela ella trabajó en sus últimos años en la dirección distrital como supervisora de los jardines de niños. Ahí la conocí. Toda su vida, desde que se graduó en el Instituto Departamental El Progreso, ella trabajó con la compañía, como nosotros le decimos, la Tela Railroad Company, y toda su vida, la mayoría de sus 30 y tantos años los trabajó en San Alejo, su amado San Alejo, en la escuela del kilómetro 15. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a la profe Caíta justo cuando se estaba jubilando. Sí. Fue por un tiempo mi asistente técnico. Correcto. De educación, cuando estaba en cuanto antes era la distrital, ¿verdad? Ahora Exacto. Es la dirección municipal, antes solo era la distrital de educación de Tela. Entonces ahí tuve la oportunidad. ¿Cómo fue tu niñez? Porque sé que hubo un momento en que se separaron tus padres, pero antes de, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue lidiar con esos lunáticos? Ay, esos lunáticos, ¿qué te digo? Bueno, mi niñez fue de lo más lindo que yo he podido tener, porque la viví rodeada de abuelos llenos de amor. La pareja más amorosa que yo he podido ver en mi vida y nunca he visto ninguna otra igual fueron mis abuelos maternos. Don Cayito y Doña María, como le decíamos en el barrio, y esos viejitos fueron un amor incondicional hasta después de la muerte, como se dice. Tuve la dicha de poder disfrutar también de mis bisabuelos paternos. Los alcancé a disfrutar, a tomar ese cafecito rico que sale recién coladito de la hornilla, al calorcito ahí con mi abuelita Victoria, que era una viejita alta, tan alta casi como mi papá, y pues mi bisabuelito Moisés, que yo lo adoré, era un abuelito muy respetuoso, consentidor, juguetón, y claro, siempre con respeto hacia mi abuelito y todo, y mi abuelita Monchita, que es la mamá de mi papá, que dicen en mi familia que yo soy el vivo retrato, pobrecita mi abuela. Pero sí, mi mamá dice que sí, tengo mucho de mi abuelita, y ella fue una viejita que en momentos éramos dos cómplices. A veces ella se me decía, quítate las sandalias y andemos descalzas. Y cuando mirábamos que era mi tía, salíamos corriendo a calzarnos para que no nos regañaran. Ya sabes vos, esas abuelitas de campo que te cocinan un huevito de amor en el momentito, los frijolitos refritos. Y lo que yo más adoraba de ella era poder dormir con ella en las noches, verla peinarse su cabello negro. Tenía más de 60 años y no tenía ni una cana. Dios, y un cabello un cabello hermoso que le llegaba a la cintura, y ella todas las noches era algo habitual en ella, trenzado, trenzadito, y el olor de su loción y todo. Qué bonito, porque no todos hemos vivido eso, ¿verdad? Yo no tuve la oportunidad, por lo menos sí conocí a mis abuelos maternos, no tuve una relación tan así, y no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos paternos. Y según dice toda la familia, pues me parezco más a mis abuelos paternos, más a mi abuelo, ¿verdad? A mi abuelo, pero no tuve la bendición de que ellos llegaran a conocernos a nosotros. Sí. ¿Cuál es el recuerdo, Ruth, que más atesoras? El recuerdo que más atesoro, ¿qué te puedo decir? Bueno, tengo un montón, pero creo que el que más atesoro es el día que nació cada una de mis hijas. Ese es inolvidable. Esos días son inolvidables porque cada una me vino con una prueba, una experiencia y una aventura, pero ahí estamos. Y el día que no quisieras volver a vivir, que quisieras olvidar. Ok, tengo dos. El primero, pues, esa es una fecha que me marca
me rompe. Y es haber perdido a mi abuelo. Cuando yo apenas había cumplido 8 añitos, lo perdí 3 días después. Y tengo el recuerdo de cuando lo llevaron a casa, porque él le pidió a mi mamá que lo dejaran estar en la casa con su negra. Así le decía a mi abuela, que era una chelona de Santa Bárbara. Y tengo esa imagen. Y siempre he dicho que la vida me debe no haberlo disfrutado. Pero tengo los recuerdos y me aferro a eso. Y todos los días hablo con él. Eso es algo que mi mamá me enseñó a mí, a amar a mis seres queridos que ya no están. Porque fue un abuelito que toda la familia quisiéramos tenerlo de regreso. Imagino. Y pues el otro día que no quisiera recordar es cuando Naim me enfermó. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, pues es un día que de una u otra manera me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Y pues que gracias a Dios ahí tengo a mi flaca. Definitivamente el perder a un ser querido, a un ser amado, es duro, es fuerte, aunque sabemos que es un paso que todos vamos a tomar. Perderlo cuando es una niña, cuando es un niño, que todavía no se puede entender del por qué. ¿Por qué pasa a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ese ser tan bonito? Ese ser, sobre todo nos lo preguntamos cuando son personas muy queridas, muy amadas, muy buenas, ¿verdad? Y como te dije, y lo dijiste también tú, te quedan esos recuerdos. Sí. No todos tenemos la bendición de tener, y hay quienes tienen abuelos, abuelas vivos, pero no son amorosos, no ni siquiera están presentes. Ni siquiera están presentes, exactamente. Entonces, qué bendición. Yo me aferro a una fotografía que tengo de mi abuelo. Cuando era el cumpleaños de mi abuela, yo tenía 1 año. Y tengo esa fotografía, y para mí esa fotografía es un tesoro. Y la veo y me río y pienso en mi gordito. Y incluso han habido momentos en que donde por alguna u otra situación he entrado como en desespero, y yo a veces quiero a mi abuelo. Es tu refugio. Claro. Lo buscas como un refugio. Y es que, mira, me da sentimiento haber perdido a mi abuelo, ¿sabes por qué? Porque de la familia de mi mamá, yo soy la menor, la sacaleche. Mi mami perdió 2 niñas antes que yo naciera. Entonces, digamos que fui la consentida durante mucho tiempo. Todavía. A rato. Sí, igual, me aferro a todo eso, y como me dice uno de mis primos mayores, Lamparita, me dice él así, porque así me decía el papá de él, que ya mi tío también está en el cielo, el abuelo siempre te va a cuidar, pues, me dice. Y a veces lo que hago es platicar con él cuando escucho el canto de un pajarito, o simplemente estar recostada o manejando yo sola y voy recordando cosas y así platicando. Sí. Igualmente, como dijiste, a veces cuando es la pérdida de un hijo, una hija, que son pequeños, que uno se pregunta por qué a ellos y no a mí. También aprendí eso de mi mamá, porque como te digo, mi mamá perdió 2 niñas antes que yo naciera. Y de hecho, mi hermana, a la que yo le sigo, ella se llama María de los Ángeles. Y para mi mami, sigue siendo la niña. Y yo, a raíz de escuchar a mi mamá, toda la historia referente a mi hermana y el tiempo después de que mi hermana fallece, porque aparte fue una época donde vos sabés que uno quiere estar en familia, en diciembre. Wow. Entonces fue esa temporada, y a través de mi mami yo aprendí mucho para también en mi proceso con Naima tomar fortaleza, fe, fuerza, y sabía que no podía tener mejor apoyo que mi mamá. Bueno, y es aquí el tema
¿verdad? Central, y es cómo fue ese día, cómo te enteraste, cómo les dieron esa noticia y qué edad tenía Naima. Bueno, esa situación con Nani, que así le decimos en casa, con Naima, fue una tarde cualquiera. Ella estaba con su hermanita en la cama, estaban coloreando, recuerdo bien. Yo estoy haciendo mis oficios en cocina y de repente oigo el llanto de la niña. Una de mamá reconoce los llantos de los hijos. Es, sí, sí. Y entonces llegó al cuarto y le preguntó a mi hija qué le pasa. Mi hija en ese entonces tenía, que es 8 años. Entonces me dice, no ¿Tu sé. hija mayor? No, la segunda niña. Yara. Yaraí. Me dice, no sé, mami, me dice, de repente empezó a llorar. Entonces ya yo le pregunto a Naima y me dice que le duele el brazo, el hombro. Entonces ella solo lo empieza a flexionar hasta cierta altura. Se calma, le di medicamento para el dolor. Luego, a los minutos, vuelve a llorar, pero es un llanto que de verdad te preocupa. Y ya no movía el brazo. Entonces le hice remedios caseros, que algo calientito o algo frío, no recuerdo bien qué le hice. Y de hecho llamé a mi mami porque vivo a la par de la casa de mis papás y le dije. Entonces ella le hizo así medio físicos, como dicen los doctores. Pero siguió avanzando el dolor, ya comenzó fiebre, entonces no, me vine a la clínica donde estaba nuestro médico de cabecera, nuestro médico de familia, y él me la revisó, la trató, me dijo, váyanse a la casa, si no mejora, regresan. Y así pasó. Entonces tuve que regresar, estuvo hospitalizada casi una semana, porque él estaba tratando de ir descartando todo lo que él pudiera. Uh-huh. Hasta que en una de esas él ya me dijo no más. Y él tenía su manera particular de hablarnos a nosotros porque él fue mi médico desde que yo tenía 16 años. Y ya cuando Naima ya estoy en mis 30 y tantos. Entonces ya a su manera él me dijo no más, ya no voy a esperar más. Voy a sacarle una muestra a Naima y le voy a mandar a hacer un examen especializado, se tarda tantos días y ya, no voy a seguir haciéndole a la niña, teniéndola aquí así sufriendo. Entonces sí, pues así pasó, ya él me lee el diagnóstico y pues Naima lo que presentaba era fiebre, dolor en articulaciones, después aparecieron los moretes. Ya cuando yo ya tenía el diagnóstico aparecieron los moretes, que son moretes que los tocas y no presentan ningún dolor, como cuando un niño se golpea, sino que aparecieron manchas de la nada. Y entonces esos fueron los únicos 3 síntomas que la niña me presentó. Y pues de inmediato el doctor, al tener el diagnóstico, me lo dijo y me tocó darle la noticia a mi mamá, tenerla en el médico para poderla atender en caso de que la reacción de mi mamá requiriera atención médica, porque mi mami tiene condiciones muy especiales. Mi mami ha tenido accidentes cerebrovasculares, de que gracias a Dios todavía la tengo aquí, yo creo que ahí arriba todavía no la necesitan. Entonces me tocó decirle a toda la familia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue y cómo fue para ti? En ese momento estabas con tu esposo, con el papá de Naima. ¿Cómo fue? ¿Él te acompañaba el día que te dieron los resultados o siempre estuviste sola en ese momento? ¿Cómo fue contarle a tu familia y cuál fue la reacción de ellos? Bueno, sí, me tocó sola con ella. Su papá andaba trabajando y de hecho yo tenía que pensar en cómo darle la noticia a él porque él venía manejando de La Ceiba hacia acá. Entonces tenía que pensar en eso porque yo sé, como suelen decir, los hombres son débiles ante ciertas noticias, ciertas cosas. Y él es así, cuando se trata de la niña, él... Como todo padre. Sí. Es. Uh-huh. Entonces, bueno, primero darle la noticia a él. Tuve que dársela despacito, por partes, explicarle con palabras que él pudiese entenderme a mí, no usar las palabras tal cual me las dijo el doctor, de una manera técnica. Y esperar a que él terminara de llegar.
Y bueno, él llegó y solo entró al consultorio, la abrazó y lloró como un niño. Lloró como un niño sentado en un banquito a la altura de la niña, y la niña, ella emocionada porque estaba viendo a su papi, pero realmente ella no sabía qué estaba pasando. Apenas le faltaban 2 semanas para que ella cumpliera 2 años. Entonces ella, una inocente Ignoraba criatura. todo. Y decirle a mi mamá, tuve que pedirle apoyo a mi segundo hermano, Enrique. Y la cosa con mi hermano es que él, cuando se asusta, su reacción es enojarse o ser muy insistente en preguntar, pero de una manera tosca. Y con mi mamá, ella entiende, y tal vez vos la mirás totalmente tranquila, pero la reacción viene después. Entonces, Cada quien tiene su forma. Y de hecho el doctor me dijo, ¿dónde está la profe? Porque él solo así le decía. Mi doctor era Albert Gran, que ya está en el cielo. Y era como un hijo para mi mamá también. Entonces él me dijo, ¿dónde está la profe? Yo necesito que la profe esté aquí conmigo para yo poder darle esta noticia, porque yo necesito tenerla aquí por cualquier cosa que pase con ella. Pues así pasó. Darle la noticia a los abuelitos paternos de ella, que la abuelita vive en La Ceiba. Te tocó revivir en cada cuento, o sea, cada vez que le decías a alguien tenías que revivir eso. ¿Cuál fue el pronóstico? O sea, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Qué fue el diagnóstico exactamente que te dieron? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Y cuál fue, qué era lo que decían los médicos que podían pasar con Naima? Ok, el diagnóstico que me dio el doctor aquí y luego me lo confirmó la oncóloga en San Pedro fue leucemia linfoblástica aguda. Sus siglas son LLA. Las palabras de la doctora Roxana Martínez en la clínica de la Fundación del Niño con Cáncer en San Pedro Sula, en el hospital Mario Catarino Rivas, ella me dijo, sí, confirmado, es una leucemia, pero está en etapa temprana. Es una detección temprana, solo que es de alto riesgo. Entonces ella me explicó que la cantidad de glóbulos malignos que encontraron era alta, pero era una detección temprana, apenas comenzaba. Gracias a Dios la niña pues reaccionó muy bien al tratamiento desde que comenzamos. Solo hubo un episodio en el que tuvo que recibir una transfusión de plaquetas y de sangre, pero vos sabés que las mamás en situaciones así todas nos apoyamos. Un consejito acá, y una mamá me dijo, ¿conoce una hierba natural? Tal, désela. Ahorita no me preguntes el nombre porque se me olvidó. Pero es una medicina que todo el mundo... calaica. Y con decirte que Naima, cuando se la empecé a dar, era una onza dentro de su pepito con leche, y ella me pedía más. Le gustaba. Le gustó la calaica, y el papá se gastó toda una libra de azúcar queriendo endulzarla, ¿verdad? Y fue un desperdicio más bien. Pero gracias a Dios eso fue lo que a ella le ayudó, y nunca más necesitó una transfusión. En este momento, Ruth, después de que les contaste a todos, ¿en algún momento te tomaste un tiempo para vos, para asimilarlo? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese proceso? Porque me imagino que entre el diagnóstico y el buscar la especialización, ¿verdad? La persona, pues hubieron días. ¿Cómo lo vivió Ruth? Porque yo escucho a Ruth que se preocupó por cómo decirle a la mamá, sí. Se preocupó cómo decirle al esposo, se preocupó cómo iba a estar, cómo iban a recibir las noticias todos, pero Ruth, ¿cómo lo vivió? Ruth todavía está al final de la lista esperando esa reacción. ¿Qué te digo? No hubo tiempo. No hubo tiempo. Con decirte que al sol de hoy es algo que yo sigo procesando, y todavía me cuesta poder hablar de lo que yo sentía en ese momento. Y eso es algo que yo tengo que trabajarlo con un profesional, porque si ves, rápido las lágrimas van para adentro.
Y yo con vos aquí. Yo con vos, Ruth. ¿Sabes por qué? Porque, vaya, desde el momento del diagnóstico fue el 29 de septiembre del 2017. El 29-30 por ahí. El 1 de octubre yo ya estaba en San Pedro. A las 3:30 de la mañana. Me remiten primero por pediatría de emergencia del Catarino. Allá un primo de nosotros que es médico en el Catarino, no en del área de pediatría, pero vos sabés que siempre uno se apoya con algunos parientes o conocidos. Y él estuvo allá haciendo espera. Él llegó, no me dejó sola en ningún momento, a no ser porque tenía sus compromisos, pero él ahí estuvo conmigo. Estuvimos todo un día hospitalizadas en el área de emergencia en pediatría, y a las 12 de la noche me pasan al tercer piso donde está la sala de hospitalización de la fundación. Me dice la enfermera Gladys, que Naima la adoraba, me dice: desde las 3 de la tarde te estoy esperando, mamá, me dice, y eran las 12 de la noche. Y le digo yo: pero si no me traen, ¿cómo me voy a venir yo? Me dice: no importa, ya estás aquí. Me dice, me dio mi bata, mi cubículo en esta cama, vayan a bañarse porque esta es una área delicada, entonces teníamos que estar con el protocolo, la profilaxis, como le dicen ellos, y ahí comenzó la odisea. Y en todo esto siempre solo tú con la niña. Solo yo. Su papá siempre estuvo con nosotras, pero en el Catarino solo es una persona. Un pariente. Solo es una persona por paciente, y no pueden haber más. Hubo un momentito que en la emergencia yo salí, ella estaba dormida, entonces yo salí por una ventanita que apenas pude alcanzar y así, medio lo vi. Allá, como mucha gente en San Pedro Sula le toca pasar noches ahí en ese hospital, acostado en una acera. Sí, ahí. Ruth, definitivamente, pues tus lágrimas y las mías, ¿verdad? Porque soy mamá y no me imagino, y siempre digo, Señor, yo digo que Dios sabe a quién puede. Siempre decimos nosotros que sus mejores peleas, sus mejores guerreros, ¿verdad? Lo decimos de una manera así. Sí, pero a veces los guerreros nos cansamos. Pero yo con Naima te diré que no solo me tocó pasar el episodio de la leucemia. Cuando ella ya está dentro de su etapa de remisión, me sale con que también tiene torcida la columna. Sí, Ruth, bueno, ya casi has contestado, pero en todo el tratamiento de Naima, ¿hubo algún momento o sentiste que ya no ibas a poder, o un momento crucial en el tratamiento? Sí, lo hubo. Fue en diciembre del 2019. Ella recibía un bombardeo de medicamentos y hubo un momento donde sus riñoncitos empezaron a fallar. Y me tocó llevarla un fin de semana de aquí de la clínica donde me la atendió de emergencia el doctor, para estabilizarla. Yo en comunicación siempre con el oncólogo en La Ceiba, que luego allá nos estaban atendiendo en la clínica que tiene la fundación en La Ceiba. Y véngase, viernes, a hospitalizarla. Sábado, domingo, uno dice a poder pasar hospitalizado en un centro público, pero no me quejo, la verdad, porque nos dieron una muy buena atención en el hospital de La Ceiba, en el área de emergencia. Porque Naima, sus riñones estaban fallando, tenía 2 días completos que no orinaba, ni siquiera aplicándole medicamentos para estimular la vejiga, todo lo que fuese. Entonces hubo una noche en que la niña no quería más nada que estar recostada sobre la panza de su papá, boca arriba. Y la pancita se la tocaba y estaba totalmente tensa. No orinaba, el pamper así de la mañana a la noche intacto, y solo quería estar en los brazos de su papi, dormir, no quería ni su pepito, absolutamente nada. Y una noche, como a las 8 de la noche, yo solo le dije al papá: ya vengo. Vos me conocés, me has visto que ando en mi carrito viejo, en mi perolito.
que si tal vez muchos han visto la película Cuarto de Guerra, ese Esto carrito ha sido mi cuarto de guerra. me imagino. Ese carrito ha visto mis lágrimas, mis gritos, bueno, Desesperación, en esa ocasión particularmente fue donde yo ya no pude más. Y yo recuerdo que yo salí al donde lo teníamos estacionado a las afueras del hospital, me metí al carro, me senté, cerré la puerta y solo empecé a gritar. Y vos sabés que afuera de un hospital hay bullicio, hay gente, hay carros, hay ambulancias, absolutamente todo. Y empecé a reclamarle, en ese momento sí, airadamente, como le digo a mi mami, me peleé con Dios. Le reclamé que por qué era tan grosero, que por qué me la hacía sufrir así, que si me la iba a quitar, que me la quitara pero que no le hiciera sufrir, que me la dejara irse tranquila. Y seguí reclamándole y me acuerdo que, eso sí, no le falta el respeto a papá Dios, eso sí no lo... Pero sí le reclamé. Y mira, fue tan fuerte lo que yo sentí en ese momento que honestamente te digo que de un instante a otro, al chascar los dedos, no se oían carros, no se oían personas, no se oían ni los grillos del cauce que estaba enfrente. Y de mi boca solo podía yo decir gracias, gracias, gracias. Era lo único que a mí me salía. Yo no podía decir otra palabra. Y recuerdo que me quedé en silencio y empecé a orar. Y hay algo que yo siempre me he aferrado mucho en mi fe. Como yo le digo a la gente, si usted quiere orar por mi hija, ore, no me pregunte de qué religión soy. Yo las oraciones las recibo a brazos abiertos, y más si son para mi hija, si son para mi madre. Y yo siempre he dicho, yo le pido a la Virgen María, más que por ser la Virgen María, es aquella mamá que vio a su hijo sufrir, clavo tras clavo, empujón tras empujón, lo que sea que el Señor Jesús haya pasado. Y yo me aferré a esa María, a la que vio a su hijo en la cruz desangrarse como madre. A esa mujer fue a la que yo siempre le he pedido. Y yo salí de ese carro, te diré que yo salí ligera, yo me sentía liviana. Y hasta cuando yo regresé al cuarto y él me vio, él me preguntó, ¿qué pasa? Y yo, nada, le digo, solo ocupaba un momentito para mí. Al día siguiente llega el único médico en toda la costa, es un intensivista, médico intensivista, y evaluó a la niña junto con el oncólogo y otros médicos. Y me dice el doctor, vamos a hacerle las pruebas de la función renal a Naima porque los riñones se mira que están mal, me dice. Como a las 3 horas que le tomaron la muestra y se fue al laboratorio, regresa el doctor y me dice, Naima estuvo en un 5% de entrar en fallo renal. Dios. Si Naima hubiese entrado en fallo renal, nos toca diálisis y le digo algo, Naima no lo hubiera tolerado. Entonces ahí yo se lo dije. Solo Dios. Pues ahí sí me escuchó, digo, me tuve que pelear con él y ahí quedó, pero ni modo. Papá, Fíjate yo. que mi siguiente interrogante iba a ser esa, precisamente, cómo Naima física y emocionalmente soportó, porque estamos hablando de una niña de 2 años. Sí. Le faltaban unos días para cumplir los 2 años, sí. O sea que durante sus 2 añitos ella soportó cosas que ningún otro niño que no esté en su misma condición ha vivido, ¿verdad? Porque no es lo mismo una vacuna, una inyección por X enfermedad, a pasar por el proceso que Naima. ¿Cómo lo vivió Naima? Bueno, mira, Naima soportó para la edad que ella tenía y, como decís, para otros niños que no están en la condición de ella, Naima soportó cosas bien difíciles. Pero yo siempre digo, hubo y hay otros niños que la están pasando mucho peor que Naima. Y a pesar de que
como familia ustedes la pasaron muy mal viendo Claro, todo lo que ella pasaba. claro, porque es el pedacito de carne de nosotros. Es el corazoncito que a nosotros nos dolía verla estar así. Pero yo, como les dije a mis papás, yo les prohíbo, porque ellos querían ir a visitar a Naima allá mientras ella estuvo internada en algunos procesos, y yo les dije no, se los prohíbo. El corazón de abuelos a ustedes no les va a soportar verla para ver a Naima y ver todos los demás niños en otras condiciones peores a Naima. ¿Y cómo alteró eso o cómo fue la dinámica familiar con lo que pasó con Naima? Porque yo vi el después. Uh-huh. Yo vi cuando Naima estaba ya, sí estaba en su tratamiento, pero ya estaba por un proceso esperando esa famosa remisión. Sí. Ese proceso yo lo vi, pero ¿cómo fue la dinámica durante? Porque tenés 2 hijas, tenés sí. Aparte de Naima, hasta tus 2 hijas, Saori y Yaray, y bueno, un esposo que, aunque siempre estuvo ahí, pues también tenían que hacer para poder sobrevivir. Pues mira, al principio a mí me tocaba viajar sola con ella a San Pedro Sula en transporte público. Fue una odisea. Incluso hubo un chofer de un bus que me trató de humillar porque mi hija venía vomitando. Y conocía bien a la persona y le recordé. Bueno. Y bueno, en la funcionalidad de la familia, mis padres pues ya eran unos señores mayores, desvelos, oraciones, llantos, ambos lloraban solitos en la casa. Después ellos me lo contaron. En mi casa, yo salía a las 3:30 de la mañana, ya después cuando con el papá él entendió de que teníamos que hacerlo juntos en el carro para no maltratarla a ella, sobre todo por el retorno a casa. Sí, porque venía con los medicamentos. Por el efecto de la quimioterapia, uh-huh. Correcto. Entonces salíamos a las 3:30 de la mañana para llegar temprano a San Pedro. A veces llegábamos a dormir 1 hora más adentro del carro, esperando que llegara la hora de que abrieran la clínica. Dejar a mi mamá al pendiente de que me ayudara con las niñas, con Saori y Yaray, para que ellas se levantaran y no perdieran sus clases. Increíblemente, fíjate que las niñas se adaptaron. Sí, obviamente les dolía porque ellas siempre han sido unas niñas que han sabido que mami siempre está ahí. Saben que siempre estaba papá, pero sabían que papá tenía responsabilidades y que su trabajo demandaba estar fuera de casa. Pero mami siempre ahí. Y de la noche a la mañana, mami no está. Pero sabían del motivo. Ellas eran muy conscientes a pesar de que tenían 8 y 12 años. Entonces, ellas, gracias a Dios, se adaptaron bien. Me apoyaban mucho. Naima hubo una temporada dentro de su tratamiento que cada 15 días Naima debía estar 5 días hospitalizada recibiendo quimioterapias de 72 horas. A veces una quimioterapia en cada mano al mismo tiempo. Que ya por último ella me lloraba, mami, ya no aguanto, quítame esto y así. Cuando regresábamos esos días, era como un comité de bienvenida, que solo faltaba la banda de guerra de no sé dónde. Salían todos, mi papi, mi mami, hasta los perros salían a ladrarnos, a encontrarnos y todo, mis tías, porque donde yo vivo es una área familiar, vivo rodeada de mi familia, correcto. Entonces, desde que ellos miraban venir el carro, ya sabían todo. Incluso, ¿sabes qué me sorprendió? Ese año mi hija Saori terminaba 7º y Yaray creo que estaba para 2º o 3er grado. Y nosotros nos asombramos porque yo sé que de alguna manera iba a verse reflejado en ellas alguna manera el no haber estado. Correcto, toda la situación en el aspecto psicológico para ellas también. Porque Saori me decía, mami, cuando yo escuchaba que el carro se iba, yo me quedaba despierta y me quedaba llorando. Y mis hijas me salen ganándose medallas de primer lugar en el colegio y en la escuela. Bueno, son unas niñas muy inteligentes, muy maduras. Yo las conozco estoy sorprendida porque Saori ya está súper grande. Las conocí pequeñas,
cuando te apoyaban en la mega colecta, Sí. cuando comenzaba todo esto, porque la verdad que siempre han sido una familia muy unida. Sí. Pero definitivamente las familias, cada uno de ustedes ha vivido este proceso de una manera diferente, ¿verdad? De una manera diferente, porque Saori, que es la mayor, dejó de hacer muchas cosas, Sí. ¿verdad? Dejaron de vivir ciertas etapas. Y qué bonito que siempre han estado ahí y que no te lo han reclamado. No. No te han dicho nunca esto, Y aquello. yo se los he preguntado si en ese momento ellas sienten como si yo marqué una diferencia en el trato hacia cada una de ellas por Naima. Y ella me dijo, mami, nosotros entendemos que Naima demandaba tu atención. Así es. Y Naima, ¿qué edad tiene en este momento? Ahorita tiene 9 años. ¿En qué momento le pudiste explicar a Naima todo el proceso? Okay. Porque me imagino que hubo un momento en que Naima te preguntó que por qué, ¿verdad? Que por qué estaba pasando y por qué le hacían todas las cosas que le hacían. Mira, de hecho yo me asombré porque también tuve esa plática con mi mami. Mami, le digo, ¿cómo tengo que buscar la manera como a contarle a Naima todo lo que ella pasó, ha pasado, está pasando, para que ella pueda entender su proceso? Porque ella ve fotografías, ve videos y tiene recuerdos. Y un día de la nada ella está acostada en una alfombra en la sala viendo el televisor y aparece un anuncio de St. Jude. Y me dice, yo estuve así como ese niño, yo también tuve cáncer. Y yo, ok, aquí es el día de hoy. Me desarmó. Para empezar, emocionalmente me desarmó. Sí, ¿por qué? Y entonces ella me dijo, sí, ¿qué mami, edad tenía? Ya tenía 7. Ya tenía 7. Me dice, mami, yo me acuerdo que a mí se me cayó el pelo y tú me lo terminaste cortando. Sí. Y mi abuela vino y se puso a llorar, me dice, cuando me vio pelona. Yo me acuerdo que me inyectaban, yo me acuerdo del hospital, ella me dice, y ahora cada vez que habla de eso, ella se va acordando, va sacando muchas más cosas. Bueno, sin duda alguna, todos ustedes han pasado por una prueba bastante compleja. ¿Cómo fue el apoyo de la comunidad o de esta institución que al final se convirtió en una casa para ustedes? Mira, como nos atendieron primero en San Pedro, yo no me quejo absolutamente de ninguna. Yo tengo una admiración por la doctora Roxana Martínez. Ella es una señora, una doctora que se entrega por completo a lo que ella está haciendo. Ella no anda con medias tintas. Incluso si lo que te tiene que decir no te va a gustar, lo siento mucho, pero te lo tengo que decir, aunque te duele. Así es ella es directa y tajante. Yo acostumbraba allá en San Pedro, cuando me tocaba quedarme con Naima, yo me acostumbré, para no estar haciendo fila peleando con las otras mamás por la hora del baño, para estar listos cuando viniera la doctora, levantarme más temprano en la madrugada. Me bañaba, me cambiaba y me volvía a recostar porque debía de estar al lado de Naima. Yo me levantaba a 3:30 de la mañana y la doctora ya estaba tocando el timbre para que le abrieran la puerta. Y ella venía de una zona más apartada de San Pedro. La iba a dejar su esposo en motocicleta, la iba a dejar su esposo. Bajo lluvia, en el tiempo de las tomas de carreteras, que muchas veces hubo niños pacientes que perdieron sus citas porque no pudieron llegar por las tomas de carreteras. Incluso el personal no podía llegar por las mismas tomas. Incluso hasta nosotros pasamos unas odiseas, pero Naima solo un día se atrasó en ese momento. Ruth, ¿qué palabras o qué consejo darías para las personas que no somos familias directas de las personas que están pasando por estas situaciones? Porque a veces uno no sabe qué decir, qué hacer, cómo esto es como cuando vas a dar el pésame. No sabes qué decir porque es un dolor, es una situación que solo tú las estás viviendo, solo ustedes. ¿Cómo los que estamos desde afuera podemos apoyar a quien vive situaciones como esta? Porque a veces uno no sabe. Ok, mira, en mi caso yo te podría decir, se siente bien
a veces no necesariamente que te vengan y te digan lo siento mucho, porque vos sentís como que te están derrotando, sino que solo un abrazo, aunque sea así de medio lado, y ánimo. O decirme, Diosito está aquí, o no sé, pero... O solo estar. Exacto, yo a veces un abrazo, una sonrisa. Yo solo estar, porque cada persona tiene su forma de llevar sus tribulaciones. Sí. ¿Verdad? Yo soy muy sumamente sensible. Bueno, contigo hemos estado aquí a lágrimas, y eso que sabemos que ya pasó. Y precisamente hacia ahí va mi siguiente interrogante. ¿Cómo tomaste, cómo fue el momento en que les dijeron está en remisión? ¿Y qué significa remisión para las personas que nos están viendo y no saben, verdad? ¿Qué es remisión? ¿Cómo vivieron ese momento ustedes? Bueno, mira, esa vez que ella recibió su última quimioterapia, nosotros ya íbamos preparados, ella iba con su vestidito de fiesta, iba como princesa, nosotros íbamos bien cambiaditos porque estábamos añorando esa última quimioterapia para luego entrar en etapa de vigilancia, que es una etapa donde tenés que estar ojo al Cristo, como decimos. Y fue... aún viéndola ahí con su última quimioterapia, pero con su pastel de su última quimioterapia, junto con otro compañerito que también la pasamos, el niño de ahí de San Juan Pueblo. Y fue emocionante. Lloramos hasta después, primero aplaudimos y todo, cuando el doctor salió y dijo, bueno, Naima, esta es tu última quimioterapia, ya no vas a recibir más medicinas. Y entramos a la etapa de vigilancia, 5 años en vigilancia. Y luego, no, 3 años, perdón. Y luego me dice el doctor, bueno, el año pasado, el 8 de noviembre, y me dice, Naima, estás de alta, sos una sobreviviente de cáncer. Y Naima solo lo quedó viendo. O sea que ya estoy curada. Ya estás curada, le dice. Vos hace años estás curada, le dice. Lo que pasa es que yo te tengo que seguir cuidándole. Y tu mami te tiene que seguir cuidando. Y de aquí nos vas a ver todo una vez al año hasta que cumplas 18. Y Naima, ay Dios mío, yo creí que ya no iba a venir, dice así. Pero mira, fue algo que esa palabra, escuchar esas 3 palabras, la última quimio, vigilancia, remisión, ay, es un respiro. Pero te diré algo, como mamá y aprendiendo de lo que me tocó aprender con esta enfermedad, yo tengo mi escudo aquí siempre. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Bueno, es que apenas el año pasado, el 2024, les dieron la remisión, o sea, sí, que está libre, que está bien. Muy pocos meses. Sí. Muy pocos meses como para decir cómo les ha cambiado esta experiencia de la remisión acá. Pero ya son muchos años. Sí. ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cuál fue ese cambio que tú puedes decir? Bueno, es que nos cambió totalmente, ya nada es igual. Y lo dijiste, uno de los cambios es que te mantienes en alerta. Sí. Mira, para empezar como familia, la madurez que adquirieron mis hijas. Porque fue una situación en que a ellas, por lo mismo que no tenían siempre mamá ahí, cerquita de ellos día a día, hubo situaciones en las que ellas sienten que tuvieron que arreglárselas ellas solitas. Entonces yo entiendo, y yo por eso a mis hijas, cuando entiendo que ellas tuvieron que madurar de golpe en ese aspecto, pero sin embargo ellas saben que, como les digo, estoy tan lejos, tan distante, como que me caiga un WhatsApp y me diga, por ejemplo, Saori, ya me ha pasado, necesito a mi mami. Y se podrá estar cayendo el mundo, pero si Saori me necesita, yo voy a donde está Saori. Y así, y otra cosa que también en lo personal me ha quedado muy claro es que aprendí a conocerme yo como mamá, como mujer, en mi fortaleza, en mi fe y, como dijiste también, en mi resiliencia. Y también me
aprendí, me di cuenta de realmente, aunque sean personas que día a día estaban ahí en mi círculo, quiénes sí y quiénes no. Eso me quedó muy claro, y a veces duele más cuando es la persona que según vos tenés ahí a tu lado para librar todas las batallas, y es el primero que te dio la espalda, aunque vos te diste cuenta aunque yo me di cuenta mucho tiempo después, pero mis propias hijas me dieron a mí esa fortaleza. Y sobre todo, pues, yo por mis hijas, yo me peleo contra quien sea. Definitivamente, y lo dije al principio cuando la presenté, sos una mujer muy valiente. Tus hijas tienen un ejemplo de valentía, porque no cualquiera, porque aparte de ver a tu hija que estaba, aunque fue temprana, estuvo a riesgo. Sí. Estuvo un riesgo de no estar, sí. De morir. Perdiste el matrimonio. Sí. ¿Verdad? No por tu culpa. No. Sí, porque al final... No por tu culpa, sino que... Perdí ese matrimonio, pero gané tranquilidad. ¿Qué es lo más importante? Y es la parte en donde decís, ok, yo siempre he dicho que las cosas suceden por alguna razón, por algún motivo, y todo nos enseña algo. Mi hija siempre me dice, mami, de verdad, pero ¿qué podemos aprender de cosas malas, que no hay que? Siempre es un aprendizaje. Sí. Siempre es un aprendizaje. Uno, que lo que no te mata te hace fuerte. A veces estos dichos que tenemos, a veces yo digo que los usamos es como para nosotros mismos fortalecernos y decir, o sea, si pude con esto, puedo con todo. Exactamente. Pero como mujer, muchas veces nos descuidamos como mujer, porque siempre estamos muy pendientes, y me llamó algo mucho la atención cuando tú dijiste al principio de nuestra entrevista que necesitas hablarlo, necesitas tener terapia, necesitas hablar con alguien, porque lo que nosotras menos hacemos, aunque los hombres digan que hablamos muchísimo, lo que menos hacemos es hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos. Nosotras, nunca expresamos realmente lo que nosotras sentimos. Hasta que nosotras aprendemos a que es importante que sepan, porque siempre estamos pendientes de cómo se siente mi mamá, cómo se siente mi hija, cómo se siente mi hija, cómo se siente ese, cómo se siente el otro. Incluso cómo se siente la pareja en lugar de uno. Exactamente. Cuando aprendemos, entonces somos malas. Exactamente. Cuando aprendemos, estamos locas. ¿Sabes qué pasa en mi situación cuando te digo que es algo que yo necesito atenderlo con un especialista? Porque cuando me preguntaste que mi reacción ante la noticia sobre lo de Naima, cuando durante el proceso, al inicio, donde todavía estás tratando de entender, adaptándote a todo, hubo un momento que yo estaba con alguien cercano de la familia, y yo sentí como que ya no puedo más, y me quise romper a llorar, y viene y me dijo, no, vos no puedes llorar. ¿Por qué no? Vos no puedes llorar porque tenés que ser fuerte para tu hija. Entonces fue un momento donde me creó un bloqueo que no es que yo quiero, sino que se me quedó ya como algo automático. Y en otra situación, el papá de ella, un momentito en lo que yo dije, pues es mi pareja, es el papá de mi hija, los dos estamos pasando por esto. Y él me vio que yo ya me rompía, y él solo me dijo, no, si usted se quiebra, yo no puedo seguirme. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sí, y era lo que te digo, que muchas veces es un rol, o es algo en que nos han dicho que nosotras no podemos expresarnos. O sea, me siento mal, quiero llorar, tengo que llorar. Porque las mujeres, lo dije al principio, lloramos, nos desahogamos y seguimos. O sea, nosotros no nos quedamos ahí tiradas, no nos quedamos... No tenemos permiso, no podemos. No podemos. Porque hay un montón de otras personas que dependen de nosotros. de nosotras. Por eso yo te digo, mi carrito,
Es tu cuarto de guerra. Es mi cuarto de guerra, es mi dolor de cabeza. Tengo una relación de amor y odio con ese carro. Sí, porque a cada rato te pasa haciendo Mira, pero si se me arruina y me toca quedarme en la calle con él, ahí me quedo hasta que llegue el mecánico o quien sea a socorrerme, a salvarme. Y pues el carrito es parte de todo mi proceso. Y es parte muy importante porque aunque no lo veas, es tu refugio. Sí. Ese es tu lugar de refugio, porque en casa no podés porque están todos. Sí, porque si te quieres acostar un ratito a llorar, ay, a lamentarte o qué sé yo, mami. Hace poco miré un video en redes sociales en donde hacían un video, una muchacha hacía un video, yo queriéndome quebrar. Uh-huh. Y se tiró en la cama, quería llorar, pero se acordó que tenía que lavar. Sí. Entonces para más tarde. Y hoy sí me puedo llorar. Se pone, tengo que hacer la comida. Y que me llamaba, o sea, nunca pudo llorar porque no tenemos el espacio para hacerlo. Entonces, desafortunadamente nos toca. Sos una mujer fuerte, una mujer de fe. Sí. Es una mujer de fe y yo creo que eso más conseguir ese apoyo te va a ayudar muchísimo a sobrellevar inclusive hasta tus hijas, ¿verdad? Porque en algún momento algo ellas pueden tener también por muchas situaciones. Y fíjate que algo muy particular que a raíz de mi separación y que él cogió su rumbo y yo el mío, pero su relación de padre está intacta con las niñas. Excelente. Y esa es una relación que yo siempre le digo a mis hijas, es una relación intocable para mí. La relación que ustedes tengan con su papá es intocable y si me toca defenderla, la defiendo. Que nosotros lo vimos, en el tiempo que estuvimos apoyando a la fundación y que ustedes estaban y que Naima pues es el chicle. Es el chicle de él, ¿verdad? Ya casi para terminar, Ruth, ¿qué mensaje le darías a una mamá que viene empezando este proceso, que así como tú, hoy le dieron ese diagnóstico, ayer le dieron ese diagnóstico, que está en ese proceso de busca de ayuda, porque a diario, lamentablemente a diario, nuestros niños, nuestras niñas están siendo diagnosticados con algún tipo de cáncer? Y pues es una realidad fea, sí, cruel, pero es una realidad. ¿Qué mensaje le darías a esa mamá, a ese papá que le acaban de dar un diagnóstico de ese tipo? Primero, pues, no pierdan la fe. Aférrese a la fe, a la fortaleza de donde usted la pueda agarrar. Sobre todo de Papá Dios. Y si no cree en Papá Dios, pues en lo que usted crea, pero aférrese a la fe de que sí se puede sacar adelante a un hijo dentro de una de estas enfermedades. Segundo, aquí en el país hay un lugar donde a uno le brindan todas las herramientas posibles, los tratamientos posibles para que los niños puedan llevar adelante ese tratamiento y salir adelante victoriosos con la enfermedad. Todo depende del organismo de cada niño, según la afección que esté padeciendo en ese momento. Es la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Incluso a mí me tocó decirle a un doctor que estaba mandando a otro lugar a una mamá con un niño con una sospecha de cáncer y él no sabía de la fundación en El Progreso. Y le digo, doctor, está la fundación en San Pedro. ¿Cuál fundación? La de niño con cáncer. No, me dice, esa es me mencionó un nombre, no recuerdo en este momento. Y le digo, no. La Fundación Hondureña del Niño con Cáncer queda enfrente de la emergencia del Catarino. No sabía, ni siquiera los doctores saben. Y esa es una información que muchas personas todavía no manejan. Hay clínica ambulatoria en La Ceiba, hay clínica ambulatoria en San Pedro, en Tegucigalpa. Son los 3 lugares donde tienen hospitalización. Pero en el resto del país, en Copán, en Danlí, en Olancho, en Choluteca creo que hay una también, hay clínicas ambulatorias. Y ahí está la ayuda, créanme que de verdad sí se puede.
Todo depende, como les digo, de cómo salgan sea la situación de cada niño, pero a cada mamá, a cada papá, porque también me tocó ver a un papá librar la batalla con su niño, solo, él, nada más, un niño con un tumor en el cuello, un niño que pedía que ya lo dejaran morirse, un niño de 8 o 9 años, y eso a uno lo rompe como mamá, y no pierdan la fe. Si necesitan buscar una segunda, tercera, cuarta opinión, búsquenla donde sea, porque uno de padre por sus hijos, uno de madre, se mueve hasta donde le toque hacerlo. Yo lo hice para que mi niña no perdiera sus terapias. Yo caminé bajo amenaza de que andaba un carro con empistolados en el tiempo de las tomas de carreteras, que casi nos cae gas lacrimógeno como en 2 ocasiones, que me tocó pelearme con uno ahí porque no me quería dejar pasar, que me apedrearon mi carro, pero mi niña ahí estuvo. Y sobre todo, nunca vayan a dejar de llevar a los niños al tratamiento. Eso es imprescindible. Si le duele la cabeza, cómprese una pastilla para el dolor de cabeza, pero a su niño, con que pierda un día, es retroceder todo. Es lo más que él puede perder. Un día en el tratamiento, pierde 2, olvídese, volvemos a empezar todo. Y es el niño el que lo soporta. Así que, por favor, no pierdan la fe, aférrense. Si tienen su círculo, su núcleo familiar, que la familia lo sepa apoyar. Porque a veces hay palabras que salen sobrando, no tienen sentido para uno en ese momento, que uno las escuche. Y como a mí me pasó, si usted es familiar de alguien que está pasando un proceso así con su hijo, déjelo que se exprese, que se descargue. No es necesario que diga nada, aunque sea solo, escúchelo. Y si no dice nada esa persona que necesita descargar, por lo menos sosténgalo. Porque es difícil, pero sí se puede. Ruth, para terminar, ¿qué te ha enseñado tu hija en este proceso? ¿Qué no me enseñó? Que es valiente. Con todas las letras mayúsculas. Y es una niña que ustedes han sido testigos. La he tenido en televisión, aquí en las entrevistas, la han visto en las actividades en el parque. Nos han visto día a día las personas que nos conocen en sus centros educativos donde la niña ha estado. Es una niña que no se detiene. Aún estando en sus días más bajos, ella no se detenía. Es una niña que siempre se acerca y se acurruca en el pecho de mamá. De hecho, hoy antes de venir se acurrucó en mi pecho. Y me dijo, ¿y de qué vas a hablar? No le pude decir porque ella me iba a poner a llorar. Y ella lo sabe. Y de hecho ella es una niña tan valiente que ella más bien me exige, mami, ¿cuándo me vas a llevar al laboratorio a hacerme el examen? Sí. Ella se sienta sola, solo me dice, dame la mano. Y tiene una fortaleza, ella sabe bien su proceso, lo está aprendiendo, ella ve fotografías, videos, le cuento, ella sale con sus comentarios, con sus recuerdos, ella recuerda muchas cosas, incluso recuerda nombres de otros niños que estuvieron con ella, recuerda cuando participó en la grabación de un video para una campaña en La Ceiba, estaba chiquita y ella se acuerda de tantas cosas que aunque estaba tan chiquita, pero ahora su cerebro empieza a exponer esos recuerdos. Y a veces nosotros los papás como que minorizamos la capacidad que tienen nuestros hijos. Y Naima ha sido fenomenal. Naima ha sido una guerrera completa. Naima, yo creo que es así, se pone los guantes de boxeo, le da duro a lo que se le ponga enfrente. Bueno, Naima es una niña que nosotros queremos muchísimo. Desde el primer día que la conocimos nos conquistó muchísimo el corazón. Y ahí tengo las fotos de las entrevistas que le he hecho a Naima. Pero hoy quería darte el espacio, hoy quería que las mamás, que las mujeres conocieran a Ruth y que supieran
que sí se puede, Sí, se puede. que no es fácil, pero la fortaleza que tenemos las mujeres es una fortaleza que es única, es única. No nos da tiempo de caernos. No. Ruth, muchísimas gracias, mil gracias por la entrevista. Realmente he llorado contigo. Qué raro. Qué siempre. raro. Siempre lloro con Ruth, siempre lloro porque soy mamá. Soy mamá y usted que es mamá, que me está viendo, sabe que como mamá lo que menos queremos es que nuestros hijos sufran. Nos preocupamos cuando tienen la calentura de la vacuna, nos preocupamos cuando le salen sus primeros dientes, nos preocupamos cuando se cae. Imagínese en este proceso. Mil gracias, Ruth, por compartir esto. Saludes a tus 3 princesas, a tu mami. Gracias a ustedes por compartir esta hora con nosotras. Gracias por el apoyo. Si usted llegó por casualidad a ver este programa, síganos en todas nuestras redes sociales, compartan, lleguemos a más personas, lleguemos a contar las historias de estas mujeres que realmente son valientes, resilientes y totalmente empoderadas definitivamente. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en punto de las 8 de la noche en Mujer Tu Voz Cuenta.